Bueno, buenas tardes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es un gozo nuevamente estar aquí en presencia del Señor Jesucristo con todos ustedes y dándole gracias a Dios por la tecnología de hoy, que también se puede usar para el bien y hay otros que la pueden usar para distintos medios, pero aquí en la Iglesia de Jesucristo le damos gracias porque podemos compartir la preciosa palabra de Dios y ahorita en obediencia a las autoridades gubernamentales y debido a la pandemia, pues todavía no podemos reunirnos en un lugar físico, pero como la iglesia de Jesús no es un edificio, sino que tú y yo somos piedras vivas y nosotros eh, somos la iglesia de Jesús, tú y yo. Así es que con corazones agradecidos a Dios le damos gracias por esto y gracias por abrirnos las puertas ahí de tu casa y que todos como una familia en Cristo, como un cuerpo en Cristo, podamos compartir la preciosa palabra de Dios. Y vamos a orar para poner este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Por la sangre preciosa de Jesús, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, para que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Te pedimos por la fe que tenemos en Él, que nos perdones nuestros pecados y también, Señor, te agradecemos que tú escuchas todas nuestras oraciones y por esta fe recibimos este perdón de pecados. En esta tarde echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y que esta palabra vivifique nuestros corazones, que esta palabra sea entendible para nosotros. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude y la podamos también poner por obra para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Y cuando Jesús venga por nosotros y venga y busque frutos en nosotros, los encuentre, Señor, nos encuentre que por amor a Él seguimos sirviéndole y que encuentre buenos frutos para que tú seas glorificado en el cuerpo de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí y no hay nada como meditar, estudiar y leer la preciosa palabra de Dios. Es un deleite. No nos alcanza la vida para acabar de estudiar la preciosa palabra de Dios y aún en la eternidad vamos a seguir estudiando esta preciosa palabra. El Señor nos va a seguir enseñando. El conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. Él es el que lo tiene todo en Él, pero nosotros vamos a seguir aprendiendo. Y el ser expuestos ante la misma presencia, ante la palabra de Dios, es ser expuestos ante Jesucristo. Y qué bueno que tú y yo hemos escogido la mejor parte, hoy dedicarle este tiempo al Señor para el estudio de la palabra. El tema que hoy puso el Señor en mi corazón es un tema de fe, es un tema de esperanza. Y ahorita que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde hay mucho dolor, tristeza, enfermedad, la palabra de Dios viene y nos consuela, nos sana, nos libera y nos ayuda por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, clamando al Señor por un tema que edificara al cuerpo de Cristo, el Señor puso en mi corazón este tema, la importancia de la fe, porque como vemos aquí en el libro de Hebreos dice,
en el capítulo 10, versículo 38, dice, mas el justo vivirá por fe. No puede ser por otra manera. Nosotros vivimos por la fe. Por eso la importancia de este tema el día de hoy. Vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios, vamos a meditarla y vamos a deleitarnos en este estudio y que sea para que amemos cada día más a Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, a quien tenemos que estar buscando es a Jesús en la palabra de Dios y que Él nos siga enseñando y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El significado de la palabra de la fe. La palabra fe es una de las más difíciles de definir. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos enseña qué es la fe. ¿Qué es la fe? Nos podemos ir al libro de Hebreos 11. En el capítulo 11, por favor, abran su Biblia, aunque aquí se esté mostrando, tú puedes buscar la preciosa palabra de Dios ahí, y para que si tienes que hacer anotaciones o lo que tengas que hacer, pues lo hagamos. Vamos al capítulo 11, ahí de Hebreos, está precioso todo ese capítulo, y bueno, todo el libro, toda la palabra, pero bueno, ahorita vamos a ver Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es lo que hace posible las cosas que no se pueden ver. Esto es la fe. Porque si yo te digo que te voy a dar 1,000 pesos, tú me estás creyendo por fe. Pero cuando yo ya te los doy, tú ya no necesitas la fe para creer que yo te voy a dar los 1,000 pesos. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Hasta que yo no te dé los 1,000 pesos, tú vas a seguir creyendo. Una vez que ya te los doy, pues la fe ya no es necesaria. Así es que la fe hace posible las cosas que no se pueden ver. La fe de Noé es un ejemplo. Imaginémonos a Noé en unos tiempos como estos de difíciles, donde la gente no quería arrepentirse, donde la gente no quería volverse a Dios, aún a pesar de cómo estaban viviendo. Ellos vivían muy a su manera, como dice, casándose, dándose en casamiento y viviendo como a cada quien le parecía. Pero Dios vio la fe de Noé y se agradó de esa fe. Y esa fe, en el autor de Hebreos, en este capítulo, nos habla de esta fe, que Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Y hoy estos días son como en los días de Noé, como en los días de Lot. Tenemos que seguir viviendo en santidad y esperando el regreso de Jesús. Ahorita está la iglesia será arrebatada en cualquier momento. La novia de Cristo va a ser arrebatada. Así es que, pues vivamos con santidad, porque verdaderamente va a pasar. Así como en los días de Noé, que vino el diluvio y tomó a muchos por sorpresa, y cuando empezó el agua, Dios le dijo a Noé que ya entrara al arca, y fue un milagro que también a poco antes de que fuera el diluvio, entraron los animales de 2 en 2, y todo lo que estaba en el arca, Noé junto con su familia fue salvo. Así es que la fe de Noé en la palabra de Dios lo llevó a construir el arca en una región seca. Imagínense las burlas, como las burlas de hoy. Ay, no, hombre, no me digas que tú sigues creyendo en Jesús. No, hombre, tú vive como quieras. Hoy siguen las mismas burlas, se burlan de que creemos en Jesús y que estamos esperando en Jesús y no lo creen. Pero la iglesia que está aquí, y al igual que la Noé, predicaban la justicia, nosotros también predicamos el amor de Dios, que a través de Jesucristo las personas tienen esperanza. Y es ahorita donde más personas necesitan esta fe. Ahorita personas que están enfrentando la muerte, porque cuando llegan con esta pandemia y les dicen que pues que harán lo posible,
La gente se enfrenta a una eternidad sin Dios, o si es creyente o es cristiano, hijo de Dios, pues sabemos que estamos en las manos de Dios. Por eso es importante que aún en estos días sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Así es que por la fe Noé empezó a construir el arca, en donde en una región seca, estaba seca, ni siquiera había llovido en la tierra y sin acceso al mar. Entonces le decían, no, tú estás loco, ¿cómo estás construyendo un arca? Pero cuando empezó el diluvio y se abrieron las fuentes de los cielos, de la tierra y todo, y se empezó a inundar, tocaban, pero ya no podía abrirles Noé, porque Dios había cerrado la puerta. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir, y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y Cristo es un tipo de arca. Entonces, todos los que venimos a Cristo somos salvos de la destrucción venidera que viene. Así es que, bueno, pues por eso es tan importante la fe. Ahorita no lo vemos y vemos todavía muchas cosas muy bonitas y que ahorita con lo de la pandemia se ha limpiado el cielo, pero esta tierra pasará y este cielo pasará. Así es que acerquémonos con corazones sinceros al único que nos puede dar la salvación eterna, que es Jesús. Así es que es por esto tan importante este tema de la fe. La fe hace posible la salvación del pecador. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó en el libro de Hechos 42, dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Esto de que Jesús es el juez tanto de los vivos y de los muertos también lo vemos en el capítulo de Juan 5. Y que ahorita no lo menciono por el tiempo, ¿no? Pero Él es el que nos va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Y continúa Pedro diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, de que en su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Porque vamos a ver que la salvación solamente es por fe y no por obras. Así es que todos los que crean en Jesús reciben el perdón de pecados. El apóstol Pablo nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y que el hombre acepta esta gracia, nuevamente vemos el tema, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, dejando claro que nadie puede salvarse por obras. Lo dijo el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo y usado grandemente este apóstol. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esta no de vosotros, o sea, no tenemos nada de qué gloriarnos, porque hasta la fe que tenemos para salvación nos la ha dado Dios. Y no de vosotros, sino que esto es tu regalo de Dios. Y dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. No fuimos salvos por obras, ni hemos sido llamados porque hayamos hecho buenas obras, porque las obras no alcanzan la salvación, no hay justo ni a un uno. Ahora sí, ya que vinimos a Cristo, ahora sí somos llamados para toda buena obra. Pero la salvación es por la fe. Y aquí este tema, pues obviamente tampoco es exhaustivo porque es un tema muy grande, pero vamos a tocar algunos puntos importantes y vamos a continuar. Y entonces dice, la fe es importante también para tener respuestas a las oraciones. La fe cambia circunstancias. Y esto nos lo enseña el Señor Jesús. La fe puede cambiar circunstancias. Respondiendo Jesús les dijo, en el Evangelio de Mateo 21:21 dice, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, la duda impida que recibamos el milagro, la duda impida que recibamos la respuesta de Dios, la duda es incredulidad. Y no solo haréis lo de la higuera, sino que aún decís a este monte, quítate y échate al mar, y así sucederá. Quítate y échate en el mar, y así sucederá.
Entonces, porque Jesús había maldecido la higuera y la higuera se secó. Entonces, por eso aquí dice, y no sonaréis lo de la higuera, sino que aún decís a este monte, quítate y échate al mar, y así sucederá. Y les voy a poner un ejemplo que pues uso mucho para explicar esto, porque había una mujer que estaba barriendo en su casa y tenía la ventana abierta y vio la montaña. Y a veces hacemos así las oraciones. Ve la montaña y le dice a la montaña, quítate y échate al mar. Cierra la cortina, sigue barriendo. Cuando acaba de hacer el quehacer, regresa, abre la cortina y ve que la montaña sigue ahí. Y entonces dice, claro, como lo pensé, ahí sigues. Entonces, si queremos tener respuestas, ¿dónde estaba su fe? Su fe estaba en que le pidió a Dios que se moviera la montaña, pero su fe no estaba en que la montaña se iba a mover. Y quiero decirles que el Señor me ha ido enseñando en este caminar con Él que Dios ve la intención de nuestro corazón, Dios ve cuando verdaderamente se lo estamos pidiendo de corazón, de corazón. Y en una ocasión estaba llorando porque me habían robado una cámara. Entonces yo estaba orando y pidiendo esa cámara, yo le tenía precio porque me la habían regalado Benjamín con su sueldo de su primer salario y tenía muchas fotos familiares y aparte de otras cosas que se habían robado, que yo ni siquiera me había dado cuenta hasta que desapareció la cámara. Entonces estaba yo orando y le pedí al Señor, estaba de rodillas orando y clamando al Señor y diciendo, pero aquí es donde lo que nos dice Santiago, que no tengamos doble pensamiento al pedir, tenemos que tener fe en lo que estamos pidiendo. Entonces yo recuerdo que el Señor nos enseña en la oración, Él es un Dios de amor, con ternura nos va enseñando. Y yo recuerdo que estaba orando y le decía, Señor, pues si pudiera recuperar si pudieran regresarme esa cámara, si pudiera encontrar esa cámara, si me la pudieran regresar, pero pues yo decía, pues si me la robaron, ¿cuándo me la van a regresar? O sea, yo estaba pidiéndole al Señor para que me regresaran la cámara, pero a la vez estaba diciendo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y ni sé quién se la llevó. Yo estaba, y entonces ahí me redarguyó el Señor, el Espíritu Santo, y me dijo, ¿acaso habrá algo difícil para mí? Wow, así me quedé. Dije, no, Señor, nada hay difícil para ti, nada hay imposible para ti. Te pido que me perdones y sí te pido para que me den esa cámara. Y me contestó el Señor, porque la oración es un diálogo, no un monólogo. Es un diálogo. Y el mismo Espíritu Santo me dijo, y te restituiré todo lo que te han robado. Y hasta el día de hoy todo lo que me han robado me lo ha ido restituyendo. Y ese día me dijo así, y todo lo que te han robado te lo restituiré. Eso fue un día de la semana, casi al final de la semana, como por un viernes, me quedé sorprendida. Y se los doy como testimonio, porque no hay que dudar, porque si no, no recibimos. Y dice, y tocaron, y era la persona que se había llevado la cámara. ¿Cómo ven? Y aparte era lo que me había traído todo lo que se había llevado. Esto solamente lo puede hacer Dios. Por eso es tan importante la oración, es tan importante. Y cómo en la oración también nos enseña. Y fíjense, la oración cambió circunstancias. Y por eso dice, y todo, ahí continúa el Señor diciendo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero no tengamos dos pensamientos. O sea, sí te pido entonces, Señor, que me des esto, pero me levanto de la oración y estoy pensando que la montaña no se movió. Entonces, seamos un solo pensamiento para pedir y vamos a ver cómo los cielos se abren y caen sobre nosotros. Deja el Señor derramar sus más ricas bendiciones sin dudar. Luego, la fe es importante también para recibir sanidad. Sanidad, a lo mismo que el cambio de circunstancias. Si tú estás enfermo, pero muchas veces caemos en enfermedad y lo primero que hacemos es ir al doctor cuando ni siquiera hemos orado, cuando ni siquiera hemos ido a buscar al sanador.
al médico de médicos, al que ve tu ser como un cuerpo integral, como alma, como cuerpo, alma y espíritu. Un médico tocará tu cuerpo, pero el médico de médicos toca todo tu ser y sana. Muchas veces al sanar el alma, sana el cuerpo. Y también si el espíritu también lo sana, si está enfermo. Aquí dice, Mateo 9:20 dice, y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, imaginémonos, ya se había acabado su dinero, ya se había acabado muchas cosas. Y dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque la mujer que tenía fe, ella decía, si tan solo tocara el manto, sanaré. Esa era su fe, esa era su fe. ¿Y qué sucedió? Dios premió esa fe. Dice, pero Jesús volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten fe. Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y al instante la mujer quedó sana, quedó sana. No dudemos. Ahorita de verdad ha habido milagros portentosos también a gente que no tenía esperanza de ser recibida en hospitales, fue recibida en hospitales y ya está nuevamente en sus casas. Pero hay que pelear la batalla. Hay que derramar nuestro corazón delante de Dios y si estamos intercediendo por personas que están enfermas, hacerlo como si tú estuvieras, como si tú fueras a irte al hospital. ¿Qué harías? Clamar con todo nuestro ser al Señor, clamar con todo nuestro ser al Señor. Entonces, y esto es una realidad, si tú pones toda tu esperanza en el Señor, aunque tú vayas al doctor, porque no es pecado ir al doctor, tú puedes recibir del Señor tiempo de sanidad. Sana tu cuerpo, pero no dudar. Así es que, así como y Jesús sana, en el libro de Hechos, vemos que esto mismo lo dejó a la iglesia. Él nos envió para que en su nombre orásemos por los enfermos y estos sanarían. En su nombre, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre. O sea que la época de los milagros no ha pasado. Jesucristo padeció por nosotros. Y ahí dice en Isaías que por nuestros pecados, dice, ahí dijo Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado. Era su cuerpo estaba completamente molido para darnos paz a nosotros, para reconciliarnos con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que tú y yo merecíamos. Y si has padecido ahora mucho dolor, enfermedad, quiero decirte que Jesús lo padeció en la cruz por ti. Quiero decirte que Jesús lo padeció por ti en la cruz. Y porque ahora, dice ahí, por su llaga has sido sanado. Y tú recibes sanidad, porque a Jesús le costó todo. Le costó un precio muy alto. Tu sanidad le costó su vida. Así es que creámosle cuando pidamos. Mujeres estériles, crean, pídanle al Señor. Familias, padres que no han podido concebir, créanlo, pidámosle, pero pidámosle con fe, acerquémonos con corazones creyendo que lo recibiremos, no a ver si lo hace el Señor, sino creyendo que lo recibiremos. Y al instante esta mujer quedó sana. También, la fe es importante para la liberación. También lo mismo, la fe es importante para la liberación. Y nada será imposible para Dios. Esto mismo es lo que dijo el Señor Jesús y es lo que a mí me dijo cuando yo le pedí por lo de la cámara. Dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Aquí dice, le trajeron a Jesús una persona. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9:20, dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu, venía un muchacho que estaba oprimido por demonio, por un espíritu inmundo, y dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, porque ellos reconocen la autoridad de Jesús, no hay otro nombre en el que puedan ser
echado fuera el espíritu inmundo y que la gente deje de tener opresión. No hay otro, no hay otro. Entonces, aquí vemos que en el nombre de Jesús, así es que fíjense, cuando le trajeron al muchacho y el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto era para información nuestra, no porque Jesús no lo supiera, pero dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió desde su niñez. Marcos 9:22 dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero fíjense, a veces estamos así, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor, que es tierno, compasivo y misericordioso, le contestó con amabilidad, dice, y ayúdanos, pero si tú puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y creo que aquí en el libro en el Marcos 9:23 dice, y salió el muchacho, y ahí el Señor le dice, más bien, si crees, al que cree, todo le es posible. En Marcos, me faltó ese versículo, pero por eso qué bueno que tenemos aquí la Biblia, en Marcos 9, bueno, Marcos 9, 22. En Marcos 9 dice ahí, y más bien Jesús le contestó en el 23, ahí me faltó el versículo, Marcos 9:23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y eso hoy te lo dice a ti el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren, les comparto esto porque en el ministerio sí me han hablado personas a lo largo de que el Señor me llamó a este ministerio de la sanidad, que la verdad a veces cuando me hablan yo creo que esa persona va a partir, pero como hijos de Dios aquí en la iglesia tenemos que orar por la vida de esa persona. Entonces, muchas veces me han hablado por personas que de verdad cuando me dicen cómo están, yo digo, no, pues ella va a partir, pero no, cuando oramos el Señor los restaura. Ahora hemos orado por personas que tienen COVID y el Señor las restaura, el Señor las levanta. Porque aquí como dice en el 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces ahí continúa e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el muchacho fue liberado. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero fíjense, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Cómo ven? Entonces, todo es posible por medio de la fe. La fe es importante para recibir también liberación. Bueno, es que aquí está la segunda parte. Aquí le dijo Jesús ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Esto es lo que acabamos de ver y Jesús tomándolo de la mano lo levantó y lo puso en pie. Así es que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe es importante para recibir al Espíritu Santo. Es muy importante para recibir a la persona más extraordinaria, al igual que a Jesús, al Espíritu Santo. Dice, ahí en el libro del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ahí en el libro de Gálatas, dice, en la epístola a los Gálatas, dice, en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, o sea, sin inteligencia, son unos insensatos, no piensan, no tienen inteligencia, oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, les pregunta Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo vamos a recibir al Espíritu Santo? Por la fe. Después de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en nuestro corazón no puede ser antes. Primero tiene que venir el Cordero de Dios a nuestro corazón, quitar nuestros pecados. Él posa en nuestro corazón. El Señor Jesús viene a morar a tu corazón. Y ahora sí, viene el regalo precioso, maravilloso de recibir al Espíritu Santo y nunca más se va de nosotros. El Espíritu Santo, bueno, solamente que lo contristemos constantemente va a llegar el momento, pero esto es una promesa que viene a morar permanentemente con nosotros. Y cuidemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de no contristarla. Y Él permanecerá permanentemente en nosotros. Y esto también no depende de las obras, sino el oír con fe. Es decir, responder con fe al mensaje del Evangelio que nos ha sido predicado. Entonces, al momento en que tú le rindes tu vida al señorío de Jesucristo y le pides que venga y tome el trono de tu corazón, que sea el Señor de tu vida, le pedimos y viene a morar el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Es imposible. El Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado. Si estamos con un pecado batallando, es el momento de decirle, ahí como dice en Romanos 8, una vida viviendo por el Espíritu, vivir por el Espíritu Santo, ahí si lo buscas, incluso ahí en tu Biblia dice en Romanos 8, si lo ves, dice vivir por el Espíritu. Y ahí hay un versículo que dice, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es que si tenemos algún pecado que no hemos podido vencer, el Espíritu Santo nos da la fuerza, la fortaleza y nos ayuda que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, por el Espíritu Santo, y lo podemos hacer. La religión no tiene tal fuerza, la religión no tiene tal virtud. Solamente es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer el pecado que nos tiene atados. Y aligeremos el equipaje, despojémonos de todo peso que nos asedia porque ya estamos por ser levantados, pero si no, de todas maneras, el que vive aquí no sabe cuándo va a partir. Así es que estemos preparados para que el momento en que sea que venga Cristo por nosotros, estemos preparados para irnos con Él. Ya, la falta de fe es incredulidad, es la duda, la falta de fe. Aquí en el libro de Hebreos dice, en Hebreos 10:35 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia. Queremos todo bien rapidito. Ya queremos al microondas, a veces se nos hace que se tarda, si ponemos un vasito a calentar, un cafecito, 30 segundos, ¡ay, ya queremos! Estamos viviendo en una época que queremos todo bien rápido. La respuesta de Dios también como de microondas, 30 segundos y que nos la dé el Señor, sin pasar tiempo con Él, sin pasar tiempo para oír su voz, dirección. Así es que porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Esto es con paciencia. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y así es como es el tema. Más mi justo vivirá por la fe, dijo el Señor. Más mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Así es que
nuestra alma no se complace si retrocedemos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Así que necesitamos esta fe. La fe es importante, como vemos, para preservar el alma. A Dios no le agrada que una vez que una persona ha conocido la verdad del Evangelio de Jesucristo, que ya ha sido lavada en la sangre preciosa de Jesús, valoremos esta sangre. Valoremos la sangre preciosa de Jesús. Él dio su vida por nosotros, no la menospreciemos. Hay mucha gente que se burla de la sangre de Cristo, la menosprecia. Había una portada de un disco de heavy metal, donde la portada estaba Jesús, bueno, ellos ahí en una imagen pusieron una imagen que estaba Jesús en la cruz, que estaba derramando su sangre, y en esa portada ponían que esa sangre se iba a la coladera. Eso es una blasfemia. La sangre de Jesús es preciosa y le costó su vida. Y es poderosa para salvarnos, es poderosa para perdonar pecados. Así es que, cuánta gratitud tenemos que tener, porque la vida está en la sangre. Y Jesús dio su vida por ti. No menospreciemos este sacrificio tan grande, porque si lo menospreciamos ya no hay otra cosa que ofrecer. Así es que a Dios no le agrada que una vez que una persona ha conocido la verdad del Evangelio de Cristo, que ya ha sido lavada en la sangre del Cordero de Dios, retroceda al pecado, dándole la espalda a Jesús. Ya Jesús, ya no quiero nada contigo. Después de que Él te ha amado, te ha limpiado, nos ha limpiado. Si alguna persona ahorita se apartó del camino, hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Jesús. Y dice en 2 de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento, por eso es tan importante ver la palabra de Dios, conocerla, dijo el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que en la segunda carta de Pedro, capítulo 2:20 dice, porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo somos enredados en ellas y vencidos por su condición postrera, viene a ser peor que la primera. Era mejor que no hubiéramos conocido la salvación. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y continúa Pedro diciendo, le ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. No conocieron bien a Jesús, no conocieron bien el mensaje de la salvación. Así es que perseveremos firmes, de verdad, esto vale la pena. No hay otro lugar donde ir. Si estamos sufriendo, vale la pena. Muchos hermanos a lo largo de todo el tiempo padecieron, como lo podemos ver en el libro de Hebreos, hombres de fe que padecieron, fueron aserruchados, perseguidos, muertos, dados a los leones, ¿verdad? Vivos, quemados, pero no hay otro lugar más seguro, como lo alabamos al principio, que su presencia. Todas estas cosas pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanecerá para siempre. Y Dios quiere que ningún hombre se pierda, que todos vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Pero si el hombre insiste en no querer nada con Dios, va a ir a una condenación eterna. Así es que ya llegamos a la conclusión. Habría muchos otros puntos que en algún otro momento, si Dios lo permite, se tocarán en algún otro momento que Él diga. Pero ya llegamos a la conclusión. En el mundo nos enseña ver para creer, y eso te dice, ¿no? No, pues yo si no veo, no creeré.
Eso te dicen, ay, pues para creer yo lo tengo que ver, tengo que palparlo, tengo que sentirlo. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no meto mi mano en tu llaga, si no lo palpo, ¿verdad? No lo puedo creer. Entonces dijo Jesús, bienaventurados ustedes que no vieron, creyeron. Y por eso dice, en el mundo nos enseña a ver para creer, pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Dice, la palabra de Dios nos enseña que en el reino de Dios es primero creemos y luego veremos la manifestación de lo que creímos. Por eso ahí en el libro de Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me acerco al Señor buscándolo de Él, aunque no lo vea, yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y empiezo a orar. Y aunque yo no lo vea, pero Él está presente, yo creer que me he acercado al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al Creador, por medio de la sangre de Jesús, y que aunque no lo vea, Él está ahí y Él es galardonador de los que le buscan. Jesús nos enseñó y nos dijo también ahí en el Evangelio, que cuando orásemos, entráramos a la puerta y cerráramos la puerta. Que Dios que que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. Pero si no creemos que Él está, entonces ¿a quién oramos? ¿Al aire? ¿No? Tenemos que creer que oramos al precioso, al creador y al único Dios soberano, que aunque es muy grande, nuestro entendimiento no lo entiende, pero Dios ama al hombre y por eso lo quiso salvar. Está hecho imagen y semejanza de Él y Él quiere que tengamos comunión con Él. Qué precioso es esto y cuánto no le tenemos el tiempo necesario para buscarlo. Hay que madrugar. Los necesitados somos nosotros de buscar el rostro de Dios, la dirección del día de hoy. Señor, yo tengo este negocio, me han ofrecido esto, lo debo de tomar. Orar, buscar la dirección de Dios, pero sí hay que madrugar. No es llegar con Dios y darle, mira, Señor, aquí está la lista del súper, esto es lo que yo necesito. Bueno, Señor, mira, tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos al rato, gracias. Y llega la tarde, la noche y no lo buscaste. A Dios se le honra, a Dios se le respeta y a Dios se le teme. Él ve todo lo que tú haces y lo que hay en tu corazón y las intenciones de nuestro corazón. Así es que busquémosle, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es el remunerador de los que le buscan. Bueno, pues hemos llegado al final, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta fe para salvación, esta fe para recibir milagros, esta fe. Vamos a pedir la llenura del Espíritu, vamos a pedirle que nuestra fe crezca. Y la fe va a ir creciendo a través de las manifestaciones también de las respuestas de Dios, pero sobre todo por leer, por la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos tener más fe? Estudiemos más, veamos más, oigamos más la palabra de Dios. Porque hay una parte también ahí que dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos que predicar para que conozcan al único Dios. Los ídolos no salvan. Van a ser una vergüenza el día del juicio para todos los que en ellos depositaron la fe, en el ídolo. Pero los que creemos en Dios, vamos a ser galardonadores. Vamos a recibir recompensa. Así es que vamos a orar con un corazón sincero. Vamos a renunciar a todo espíritu de incredulidad y a pedirle al Señor que nos dé un espíritu de fe. Un espíritu para que andemos bajo su voluntad,
por el Espíritu Santo que nos ha dado. Yo les invito en esta tarde que a todos aquellos que hoy han escuchado este mensaje por la primera vez y quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador, sabiendo que por obras nadie se salva, vamos a hacer primero esta oración y luego vamos a orar también para que recibamos y a renunciar. Vamos a orar todos esta oración para renunciar al espíritu de incredulidad, pedir perdón por cuanto no hemos creído, todo espíritu de rebeldía, y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su espíritu. Y yo les invito que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón. Padre bueno, en esta tarde hemos estudiado tu preciosa palabra de Dios que nos llena el corazón, Señor, de esperanza, sabiendo que por obras nadie podría salvarse. Íbamos a una condenación eterna. Íbamos al desfiladero, Señor, allá a la condenación eterna. Pero por tu grande amor hemos sido justificados a través de Jesús. Señor Jesús, hoy me han compartido las buenas nuevas de salvación. Yo te suplico, Señor, yo reconozco que tú eres el único Hijo de Dios que viniste para salvarme. Y tomaste mi lugar en esa cruz para darme a mi vida y tú te imputaste mis pecados y al morir y resucitar me justificaste. Y porque tú resucitaste, esta es nuestra esperanza, que moraremos todos los días allá en la eternidad contigo. Señor Jesús, te ruego que por tu sangre preciosa me limpies, me laves, me purifiques de toda maldad. Todo lo que yo haya participado en las obras de las tinieblas, hoy renuncio a todo que por ignorancia también participé o que conscientemente participé en las obras de las tinieblas. Perdóname. Yo renuncio a todo eso y me arrepiento. Pero hoy me vuelvo a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, para que me des en tu gran bondad y misericordia el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, es tu amor el que me ha quebrantado, es el amor tan grande que nos tienes y que por tu sangre tengo perdón de pecados. Me humillo bajo tus pies. Y te pido, Señor Jesús, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón, que tú gobiernes mi vida y que yo me pueda comprometer contigo para hacerte fiel y amarte, hasta que tú vengas a buscarme, me encuentres sirviéndote, Señor. Señor Jesús, hoy recibo el regalo de la vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo. Hoy la recibo por fe. Esa promesa del Padre, que en tu nombre, Jesús, enviaría el Espíritu Santo a nuestros corazones, lo recibo por fe. Y te suplico, Espíritu de Dios, que mores en mi corazón permanentemente. Por las arras de tu Espíritu, Señor, que yo sea sellado. Gracias, Señor, por haberme salvado. Yo quiero, Padre Santo, hoy te puedo llamar Padre, qué privilegio. Y que por el poder de tu Espíritu Santo me llenes. Y así como tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, hoy te pido perdón. Ahora sí, todos vamos a orar y a renunciar por los pecados. Padre, en el nombre de Jesús te pido y renunciamos a todo espíritu de incredulidad, a todo espíritu de duda, todo lo que hemos dudado de ti, de no haber puesto nuestra confianza en ti, Señor.
Perdónanos, perdónanos, Señor. Está habiendo un fluir poderoso del Espíritu, ahí en tu casa, aquí. El Espíritu Santo está fluyendo, está fluyendo. Vamos a pedir al Señor que nos dé a beber de su Espíritu, así como la mujer samaritana. Señor, quebrantamos todo espíritu de orgullo, quebrantamos todo espíritu de soberbia y todo espíritu de incredulidad. Y en tu nombre te pedimos perdón de pecados y mandamos todos estos espíritus al abismo, en el nombre de Jesús. Renunciamos también a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu que haya traído opresión. Ahora, al escuchar el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo el que te trae libertad. Es el Espíritu Santo lo que sabe que tú estás necesitando en este momento. Si estás padeciendo en una cama de hospital, si estás padeciendo alguna necesidad, cambio de circunstancias, necesidad de un trabajo, situación financiera, Él es el que puede cambiar tus circunstancias. Ahorita, humillémonos, como dice ahí, humillémonos bajo la mano poderosa, sometámonos a Dios y humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Está viendo un fluir poderoso del Espíritu y vamos a pedir que nos dé de su Espíritu. Ven Espíritu Santo y fluye, 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 fluye en este momento sobre nosotros. Tócanos, Espíritu Santo. Redargúyenos si hay pecado oculto para que nos apartemos de él. Te pedimos perdón. Y en esta tarde, Señor, te suplico, Espíritu Santo, que haya un fluir poderoso de tu Espíritu y sean sanadas las personas que ahorita necesitan sanidad. Que sean sanados, Señor, de toda maldita enfermedad, enfermedades terminales, enfermedades que por virus o bacterias están enfermos, coronavirus o influenza o cualquier otro virus mencionado, Señor, que aunque no lo mencionemos, tú lo conoces, Espíritu Santo, y que reciban sanidad por cualquier bacteria que hayan sido contaminados sus cuerpos, que reciban sanidad. Te pedimos, Señor Jesús, que extiendas tu brazo, tu mano poderosa y nos toques y recibamos sanidad. Sanidad sobre los vientres estériles, Señor, para que ahora reciban vida. Y el mismo Dios que da vida en sí mismo, hoy te toca a ti y te da vida a tus pulmones, da vida a todo tu ser. Toca tu mente, toca tu garganta, toca tu corazón, si eres hipertenso, sistemas circulatorios. El Señor Jesús te quiere sanar en esta tarde. Él está extendiendo su mano poderosa y sanándote a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está fluyendo y todo lo que está enfermo sale de tu cuerpo, ese maldito espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, y que reciba sanidad ahora por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si estás en depresión, pasando situaciones muy difíciles de depresión, alza tu mirada a Jesús y deja que Jesús te toque. Y en el nombre de Jesús también seas libre de todo maldito espíritu de tormento, de opresión, de demonios también. El Señor es poderoso para liberarte de toda esa opresión. Ahora, en el poder del Espíritu Santo, porque a todo aquel que cree, todo le es posible, en el nombre de Jesús. Que fluya el Espíritu Santo, que fluyan las lenguas, Señor. Toca los Espíritus Santo y que reciban sanidad, liberación y restauración en el nombre de Jesús. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré descanso para sus almas. Lleven mi yugo, que es fácil,
y ligera mi carga. Gracias, Padre, por todos los milagros portentosos que estás haciendo. Gracias por tu manifestación poderosa. Y tu palabra tu palabra es enviada y es prosperada para lo que se envió. Y así como dicen tus salmos, Señor, y clamaron a Él, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra de sanidad y liberación en tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos respondes con grandes cosas. Gracias porque tu oído está atento a nuestras oraciones, tus ojos están puestos sobre este lugar y hay un fluir poderoso de tu Espíritu. Gracias por la esperanza que nos das a través de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. A tu nombre, gloria, honra y alabanza, y al Dios soberano que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado, a Él le damos todo el honor, al Dios soberano damos todo honor, toda gloria y toda alabanza por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que harás. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias, Padre, porque hoy pudimos también estar como un cuerpo en Cristo, unidos a ti, Señor, en un espíritu, en una fe, en un mismo Señor y Salvador Jesucristo estamos unidos. Gracias, Señor, y gracias por estos medios que nos permitiste usar para la gloria de tu nombre. Y muchas gracias a ti que estás en casa y que juntos alabamos, adoramos y aprendemos de Jesús. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y que tengas un excelente día. Dedícale este día al Señor a leer su palabra y síguete llenando de su preciosa presencia. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Dios te ame, yo también, y les mando un fuertísimo abrazo. Gracias a todos. En el nombre de Jesús, también reciban un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.